La noche había caído sobre la ciudad con un manto oscuro y frío. Los faroles parpadeaban bajo la ligera llovizna que convertía el asfalto en un espejo brillante y peligroso. La calle, normalmente bulliciosa durante el día, estaba ahora desierta, salvo por algunas sombras que buscaban refugio en los portales de los edificios. Entre esas sombras, Clara temblaba de frío. Estaba sentada contra la pared de una tienda cerrada, envuelta en un viejo abrigo que había encontrado en la basura días antes. La humedad había calado hasta sus huesos, y su estómago rugía como una bestia furiosa, recordándole que llevaba 2 días sin probar bocado. Observaba a los pocos transeúntes con la esperanza de que alguno se detuviera y le ofreciera una moneda, pero nadie lo hacía. La gente bajaba la cabeza, apresurada, queriendo evitar cualquier contacto visual con el sufrimiento. Con un suspiro pesado, Clara cerró los ojos por un momento, intentando distraerse del hambre y el frío. Los recuerdos de una vida que alguna vez fue estable y feliz la acechaban. Su mente la llevó a momentos donde su mundo no consistía en sobrevivir de la caridad de otros, sino en disfrutar de pequeñas alegrías cotidianas. Desayunos en la mesa de la cocina, el sonido del viento entrando por la ventana y una familia que la amaba. Pero esos tiempos habían quedado atrás. Ahora, cada noche era una batalla silenciosa contra el abandono y la desesperación. A unas calles de allí, Gabriel condujo su coche deportivo por la avenida principal. Había terminado una reunión de negocios que, aunque exitosa, lo había dejado agotado. El mundo empresarial no daba tregua, y como heredero de una de las empresas más importantes de la ciudad, la responsabilidad caía sobre sus hombros como un peso permanente. Conducía en silencio, dejando que el suave murmullo de la música clásica llenara el interior del vehículo. Pasó por una esquina y algo le llamó la atención. Una figura delgada y encogida bajo la tenue luz del farol. La imagen era común en las noches frías, pero por alguna razón esta vez no pudo ignorarla. Pisó el freno, deteniendo el coche a pocos metros. Desde la ventanilla, pudo ver con más claridad a la joven. Sus ojos se entrecerraron, tratando de descifrar por qué aquella mujer parecía diferente a las demás personas sin hogar que había visto. La joven levantó ligeramente la cabeza cuando escuchó el ruido del motor. Sus ojos, grandes y oscuros, se cruzaron con los de Gabriel. En ese breve instante, algo se agitó dentro de él, una mezcla de compasión y curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Sin pensarlo demasiado, abrió la puerta y salió del coche, sintiendo como el aire frío lo golpeaba. Se acercó lentamente, sin querer asustarla. ¿Te encuentras bien?, preguntó con voz suave. Clara lo miró desconfiada al principio, pero al notar la expresión genuina en su rostro, decidió responder. «Estoy bien», murmuró, aunque su aspecto decía lo contrario. Gabriel frunció el ceño. Su instinto le decía que no podía simplemente irse y dejarla allí. Había algo en sus ojos que pedía ayuda, incluso si sus palabras no lo admitían. «No parece que estés bien», insistió. «¿Tienes dónde dormir esta noche?». Ella bajó la mirada, apretando el abrigo contra su cuerpo como si quisiera desaparecer. «No». Gabriel respiró hondo. Sabía que no podía llevarse a todo el mundo a casa, pero esta vez era diferente. No entendía por qué, pero sentía que debía hacer algo. «Ven conmigo. No te haré daño, lo prometo». Clara dudó. ¿Cuántas veces había oído promesas vacías? Pero había algo en los ojos de aquel hombre que transmitía sinceridad. Estaba agotada, con hambre y sin fuerzas para seguir buscando refugio. Con un leve asentimiento, aceptó su oferta. Gabriel la ayudó a levantarse y la condujo hasta el coche. Una vez dentro, Clara dejó escapar un suspiro de alivio. El calor del interior fue como un abrazo reconfortante. Gabriel encendió la calefacción y comenzó a conducir en silencio, dándole su espacio. Mientras avanzaban por la carretera, Clara no podía evitar preguntarse qué destino le aguardaba.
¿Sería este el comienzo de algo mejor, o solo otro capítulo en su larga lista de desilusiones? Al llegar a la imponente mansión, Clara se quedó boquiabierta. Las luces iluminaban el enorme portón de hierro forjado, y el camino de entrada estaba bordeado por árboles cuidadosamente podados. Gabriel detuvo el coche y le ofreció una ligera sonrisa. «Bienvenida a mi hogar», dijo, mientras abría la puerta para ayudarla a bajar. Clara tragó saliva, sintiéndose como una intrusa en un mundo al que no pertenecía. Pero no había vuelta atrás. Con pasos inseguros, lo siguió hacia el interior de la casa, donde su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Clara cruzó la puerta de la mansión y sintió como el calor del interior la envolvía, pero también como el peso del lugar caía sobre sus hombros. Era un ambiente elegante, casi demasiado perfecto. Las paredes estaban decoradas con cuadros de paisajes lejanos y muebles de madera oscura que desprendían una sensación de lujo antiguo. Una gran lámpara de araña colgaba del techo del vestíbulo, proyectando sombras suaves en el suelo de mármol. Por un instante, Clara sintió que sus pasos resonaban demasiado fuerte, como si el suelo quisiera delatar su presencia. Miró sus zapatos desgastados y el abrigo sucio que llevaba puesto. No pertenecía a ese lugar, eso era evidente. Gabriel notó su incomodidad y le dedicó una mirada tranquilizadora. «No tienes que preocuparte. Aquí estás a salvo», dijo, mientras cerraba la puerta detrás de ellos. Clara asintió levemente, pero su mente seguía en alerta. Desde que había terminado en la calle, había aprendido a no confiar en nadie del todo. Aunque Gabriel había sido amable, la experiencia le decía que debía estar preparada para cualquier cosa. «Sígueme. Te llevaré a un cuarto de invitados para que puedas descansar», dijo Gabriel mientras caminaba hacia las escaleras. Subieron en silencio, y Clara observó los detalles a su alrededor. Cada rincón parecía contar una historia: una fotografía antigua en un marco dorado, un jarrón de porcelana que parecía demasiado caro para estar simplemente expuesto. Había un aire solemne en la casa, como si el tiempo se hubiese detenido en un pasado que aún dejaba su huella. Cuando llegaron al segundo piso, Gabriel abrió una puerta y encendió la luz. Era una habitación amplia, con una cama enorme cubierta por sábanas blancas y mullidas. Había una ventana con cortinas gruesas que bloqueaban la vista del exterior, y un pequeño armario en la esquina. «Aquí puedes descansar. En el baño encontrarás toallas y lo que necesites. Siéntete libre de tomar una ducha o cambiarte de ropa. Puedo buscar algo cómodo para ti». Clara dudó. Sentía que, si aceptaba más de lo necesario, estaría en deuda con él, y eso la asustaba. Pero su cuerpo cansado y sucio necesitaba el descanso desesperadamente. «Gracias», murmuró finalmente, entrando en la habitación. «Te traeré algo de comida». «No te preocupes por nada», añadió Gabriel antes de salir y cerrar suavemente la puerta. Una vez sola, Clara dejó caer el abrigo al suelo y se abrazó a sí misma. La habitación era cálida, demasiado para lo que estaba acostumbrada, y por un momento no supo qué hacer. Se acercó a la cama y hundió los dedos en las sábanas suaves, como si quisiera asegurarse de que eran reales. Finalmente, reunió fuerzas y fue al baño. La ducha caliente fue un alivio casi doloroso. El agua resbalaba por su piel, llevándose la suciedad y el frío acumulados, pero también despertando recuerdos. Cerró los ojos mientras el vapor llenaba el pequeño espacio, recordando cómo era tener una vida normal, una casa, una familia. Cuando salió del baño, se puso una bata que encontró colgada detrás de la puerta. Miró su reflejo en el espejo y casi no se reconoció. Sus mejillas seguían pálidas y hundidas, pero sus ojos parecían un poco más vivos,
como si aquella pequeña muestra de confort le hubiera devuelto una parte de sí misma. Minutos después, alguien llamó suavemente a la puerta. Clara abrió y encontró a Gabriel con una bandeja de comida en las manos. Había sopa caliente, pan recién horneado y una taza de té humeante. Pensé que te vendría bien algo ligero, dijo, dejándole la bandeja sobre una mesita junto a la cama. Clara se sentó y tomó la cuchara con manos temblorosas. Al probar el primer bocado de la sopa, sus ojos se llenaron de lágrimas. No recordaba la última vez que había comido algo caliente. Gabriel se dio cuenta, pero no dijo nada. Simplemente se sentó en una silla cercana, respetando su espacio. ¿Cuánto tiempo has estado en la calle?, preguntó finalmente, con suavidad. Clara bajó la mirada, jugando con la cuchara en el plato. 2 años, respondió, su voz apenas un susurro. Gabriel se apoyó en el respaldo de la silla y exhaló lentamente. No podía imaginar lo que había pasado para llegar a esa situación, pero no quería presionarla. Tómate tu tiempo. No tienes que contarme nada si no quieres. Clara lo miró con gratitud. Había conocido a muchas personas curiosas en la calle, pero pocas mostraban verdadera empatía. Terminó la sopa en silencio y dejó la bandeja a un lado. Gracias, de verdad, dijo, mientras jugaba nerviosamente con las mangas de la bata. No hay de qué. Mañana veremos cómo podemos ayudarte. Ahora, descansa. Lo necesitas. Gabriel se levantó y se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se detuvo un momento. Mi madre está en casa, pero no te preocupes si la escuchas toser o moverse. Está enferma, pero los doctores están haciendo todo lo posible para ayudarla. Clara frunció el ceño, sorprendida por aquella información. No esperaba que alguien tan exitoso como Gabriel también tuviera sus propias batallas. ¿Es grave?, preguntó con cautela. Gabriel se quedó en silencio por un segundo antes de responder. Es complicado, pero tengo esperanzas. Clara asintió, entendiendo que era un tema delicado. Gabriel salió de la habitación, y ella se quedó a solas con sus pensamientos. A pesar del cansancio, le costó dormir. La mente le jugaba malas pasadas, preguntándose si ese lugar realmente sería su salvación o solo otro punto temporal antes de caer nuevamente en el abismo. Los primeros rayos del sol se colaban por las cortinas gruesas de la habitación, filtrando una luz cálida y suave que contrastaba con la fría mañana del exterior. Clara abrió los ojos lentamente, confundida al principio. No estaba acostumbrada a despertar en una cama cómoda ni a sentir el calor agradable de una habitación cerrada. Por un momento, pensó que seguía soñando, pero cuando sus dedos rozaron las sábanas suaves, la realidad la golpeó. Se incorporó en la cama y miró a su alrededor. Todo seguía en su lugar, las paredes claras, la pequeña mesa con la bandeja vacía de la noche anterior y el armario. Respiró hondo, intentando asimilar que, al menos por un día, no tendría que preocuparse por encontrar comida ni un lugar donde dormir. Después de una ducha rápida y de ponerse ropa cómoda que Gabriel le había dejado, decidió explorar la casa. No quería abusar de la hospitalidad, pero tampoco podía quedarse encerrada sin saber qué hacer. Caminó por el largo pasillo alfombrado, observando los cuadros y las fotografías familiares que decoraban las paredes. Uno de ellos le llamó la atención. Era una imagen en blanco y negro de un hombre y una mujer jóvenes. El hombre se parecía mucho a Gabriel, y Clara dedujo que debía ser su padre. Mientras seguía avanzando, el sonido de una tos profunda y constante la detuvo. Provenía de una puerta entreabierta al final del pasillo. Con cautela, se acercó y asomó la cabeza. El cuarto era amplio, con cortinas de terciopelo y muebles de madera oscura. En el centro, una cama grande albergaba a una mujer de aspecto frágil. Su piel era pálida, y su cabello canoso estaba recogido en un moño deshecho. Parecía dormir,
pero su respiración irregular dejaba claro que no estaba en buen estado. Antes de que Clara pudiera retirarse en silencio, la mujer abrió los ojos lentamente y la vio. Hubo un breve momento de confusión en su mirada, antes de que esbozara una pequeña sonrisa. «Buenos días», dijo la mujer, su voz débil pero amable. Clara se sintió avergonzada por haber invadido su privacidad. «Lo siento, no quería molestarte», respondió rápidamente. La mujer negó con la cabeza y le hizo un gesto para que se acercara. «No te preocupes. No recibo muchas visitas. ¿Eres una amiga de Gabriel?» Clara no supo cómo responder a esa pregunta. ¿Amiga? Apenas lo conocía. No exactamente. Gabriel me ayudó anoche. Estaba en la calle, y él me trajo aquí. La mujer frunció ligeramente el ceño, pero no en señal de desaprobación, sino de preocupación. «Eres valiente por aceptar venir», dijo, con un tono comprensivo. No todos aceptarían la ayuda de un extraño. Clara se sentó en una silla junto a la cama, sintiendo la necesidad de explicarse. No tenía muchas opciones, admitió. «Pero Gabriel ha sido muy amable conmigo». La mujer asintió, como si esperara esa respuesta. Él siempre ha sido así, aunque no lo demuestre con facilidad. Su padre era diferente, más reservado. Pero Gabriel tiene un corazón grande, como su madre. Clara sonrió débilmente, sin saber qué responder. De repente, la puerta se abrió, y Gabriel apareció con una bandeja de desayuno. Se detuvo al ver a Clara junto a la cama, pero su expresión no mostraba sorpresa, sino una especie de alivio. «Ya veo que han tenido la oportunidad de conocerse», dijo, dejando la bandeja sobre una mesita. «Mamá, esta es Clara». «Ya me lo imaginaba», respondió la mujer con una sonrisa. «Tiene algo especial. Lo supe en cuanto la vi». Gabriel desvió la mirada, como si aquellas palabras despertaran emociones que no estaba listo para enfrentar. Clara también sintió un nudo en el estómago. No estaba acostumbrada a que alguien la describiera como especial. En los últimos años, había sido invisible para la mayoría de las personas. «Clara, ¿puedes acompañarme un momento?», dijo Gabriel, haciendo un gesto hacia la puerta. Ella se levantó y lo siguió en silencio. Una vez en el pasillo, Gabriel cerró la puerta con cuidado. «Espero que mi madre no te haya incomodado. A veces es muy directa». «No, para nada», respondió Clara rápidamente. «Es una mujer amable. Me alegra haberla conocido». Gabriel suspiró y apoyó la espalda contra la pared. Su salud ha empeorado en los últimos meses. Los médicos dicen que está estable por ahora, pero nunca se sabe cuándo podría empeorar. Clara notó la preocupación en su voz. No era solo la responsabilidad de cuidar a su madre lo que lo agobiaba. Había algo más profundo, quizás una mezcla de miedo y culpa. «Ella parece fuerte», dijo Clara, intentando consolarlo. «Lo es. Pero eso no hace que sea más fácil». Un breve silencio se apoderó del pasillo antes de que Gabriel cambiara de tema. «¿Te gustaría desayunar? Puedo pedirle a la cocinera que prepare algo para ti». Clara asintió, agradecida. La comida era una de las pocas cosas que podía disfrutar sin sentirse incómoda en ese ambiente. Durante el desayuno, Gabriel la observó con discreción. Había algo en Clara que lo intrigaba, más allá de su situación actual. Era como si cada palabra suya ocultara una historia que él deseaba descubrir. Pero no quería presionarla. Sabía que, después de pasar tanto tiempo en la calle, la confianza no se ganaba fácilmente. «Clara», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «No quiero que pienses que te traje aquí por lástima. Si te ofrecí mi ayuda, fue porque vi en ti algo diferente. No sé exactamente qué es, pero siento que mereces una segunda oportunidad». Ella dejó la cuchara en el plato y lo miró fijamente. Nadie le había dicho algo así en años. Había sido juzgada, ignorada y, en el mejor de los casos, tratada con condescendencia. Pero las palabras de Gabriel sonaban genuinas. «Gracias», dijo, con la voz cargada de emoción. «No sé qué hice para merecer esto, pero prometo no decepcionarte». Gabriel sonrió ligeramente. «No tienes que demostrarme nada. Solo quiero que estés bien. Más tarde,
Clara regresó al cuarto de invitados y se dejó caer en la cama. Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo parecido a la esperanza. Quizás este lugar no era solo un refugio temporal. Quizás, después de todo, podría encontrar aquí algo más que techo y comida. Mientras se acurrucaba bajo las sábanas, pensó en las palabras de la madre de Gabriel. «Tienes algo especial». Aunque todavía no lo creyera del todo, esas palabras resonaban en su mente como un eco persistente. Y así, sin darse cuenta, se quedó dormida, soñando con un futuro que ya no parecía tan lejano. La tarde había caído sobre la mansión, tiñendo el cielo de un tono naranja suave que se filtraba por las ventanas del pasillo. Clara caminaba lentamente por el jardín, disfrutando del aire fresco y del aroma a tierra húmeda. Había pasado gran parte del día ayudando a Gabriel con tareas simples y conversando con su madre, pero ahora que el silencio la envolvía, sus pensamientos volvieron a ser sus peores enemigos. Se sentó en un banco de madera bajo un viejo roble y cerró los ojos. No quería recordar, pero su mente insistía en abrir esas heridas que aún no habían sanado. Sus dedos temblaban levemente mientras apretaba la tela del vestido que Gabriel le había prestado. No era solo el frío lo que la hacía temblar, sino las emociones enterradas que empezaban a desbordarse. Hace 2 años. El pequeño apartamento en el que vivía con su madre era su refugio. No era grande ni lujoso, pero tenía todo lo que necesitaban: una cocina modesta, una sala con un sofá desgastado y una ventana por donde entraba la luz del sol todas las mañanas. Pero ese día, la luz parecía haberse extinguido. Clara sostenía en sus manos un sobre arrugado. Sus dedos lo apretaban con fuerza, como si al hacerlo pudiera cambiar lo que contenía. Era la notificación del banco informándoles que tenían un mes para desalojar el apartamento. Las deudas acumuladas por el tratamiento médico de su madre habían sido demasiado. Había intentado trabajar en 2 empleos al mismo tiempo, pero no fue suficiente. «Mamá, no te preocupes», le dijo, tratando de ocultar el temblor en su voz. «Encontraré la manera de solucionarlo». Su madre, una mujer de semblante amable pero agotado, la miró desde la cama. Sabía que Clara estaba haciendo todo lo posible, pero también sabía que el tiempo se agotaba. «No tienes que cargar con todo, hija», murmuró. «Lo que pase, no es tu culpa». Pero Clara no lo veía así. Sentía que había fallado, que no había sido capaz de proteger a la única persona que le quedaba. Y cuando su madre falleció unas semanas después, ese sentimiento de culpa se convirtió en una sombra que la acompañó a todas partes. De vuelta en el presente, Clara abrió los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. Sentía que el dolor de aquellos días seguía dentro de ella, como una herida que nunca cicatrizó. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de que Gabriel la observaba desde la distancia. Se acercó lentamente y se sentó a su lado en el banco. «¿Estás bien?», preguntó, aunque sabía la respuesta. Clara se frotó las manos, intentando calmar el temblor. Solo pensaba en cosas del pasado. Gabriel la miró de reojo, notando la tristeza en su rostro. A veces es necesario recordar para poder sanar. Ella dejó escapar una risa amarga. «No estoy segura de que quiera sanar. Si lo hago, significa que debo aceptar que perdí a las personas que más amaba. Y eso duele». Gabriel bajó la mirada, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. «Yo también perdí a alguien importante», confesó después de un momento de silencio. Clara lo miró, sorprendida. Hasta ese momento, Gabriel había sido un misterio para ella, pero escuchar esas palabras la hizo sentir menos sola. «¿Quién?», preguntó suavemente. «Mi padre. Era un hombre duro, pero justo. Aprendí mucho de él, pero también sentía que nunca lograba estar a su altura. Cuando murió, sentí que toda la responsabilidad de la familia caía sobre mí. Mi madre estaba devastada, y tuve que ser fuerte por ambos». Clara asintió, entendiendo ese peso que Gabriel describía. «Es difícil, ¿verdad? Tener que ser fuerte cuando por dentro solo quieres gritar». Gabriel sonrió levemente. «Muy difícil. Pero supongo que esa es la vida. Una serie de momentos en los que tenemos que decidir si nos rendimos o seguimos adelante».
Clara apretó las manos en su regazo. Quería seguir adelante, pero no sabía cómo. ¿Cómo lo haces?, preguntó. ¿Cómo encuentras la fuerza? Gabriel tardó unos segundos en responder. Recordando que no estoy solo. Tengo a mi madre, a personas que me apoyan, y ahora te tengo a ti. Clara sintió que su corazón se aceleraba. No estaba acostumbrada a que alguien la considerara importante. No sé si puedo ser alguien en quien confiar, dijo con un hilo de voz. Ni siquiera confío en mí misma. Gabriel la miró directamente a los ojos. Eso cambiará. Solo necesitas tiempo. Esa noche, Clara volvió a su habitación con el corazón cargado de emociones. Se sentó en la cama y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Lloró por su madre, por los sueños que había perdido y por las oportunidades que no había podido aprovechar. Pero también lloró por algo más, la posibilidad de que esta vez las cosas pudieran ser diferentes. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una chispa de esperanza, pequeña pero persistente. Tal vez Gabriel tenía razón. Tal vez el tiempo realmente podía sanar lo que parecía roto. Al día siguiente, cuando bajó a la cocina, se encontró con Gabriel preparando café. El aroma llenaba el aire, y por un momento, Clara se sintió como si estuviera en casa. «Buenos días», dijo Gabriel, ofreciéndole una taza. «Buenos días», respondió ella, aceptando la taza con una leve sonrisa. Se sentaron juntos en la mesa, disfrutando del silencio cómodo que había entre ellos. Clara se preguntó cuánto tiempo duraría esa paz, pero decidió no preocuparse por eso. Por ahora, quería disfrutar de ese pequeño respiro. «Hoy iremos a un lugar especial», anunció Gabriel después de un rato. Clara frunció el ceño. «¿Un lugar especial?» «Sí. Creo que te ayudará a ver las cosas desde una nueva perspectiva». Ella no preguntó más. Sabía que Gabriel tenía una razón para todo lo que hacía, y aunque no estaba segura de qué esperar, decidió confiar en él. Horas más tarde, se encontraron en un parque en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, con árboles altos y un lago en el centro. Había pocos visitantes, y el ambiente era perfecto para la reflexión. Caminaron en silencio hasta llegar a un banco junto al lago. Gabriel se sentó primero y le hizo una señal para que lo acompañara. «Este era el lugar favorito de mi padre», dijo, mirando el agua. «Solía traerme aquí cuando era niño. Decía que la naturaleza siempre nos recuerda que, incluso después de la tormenta, el sol vuelve a salir». Clara se quedó en silencio, observando cómo el viento hacía ondular la superficie del lago. «Es un pensamiento bonito», murmuró. «Lo es. Y creo que tú necesitas recordarlo también. Tu tormenta no durará para siempre». Clara sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud. «Gracias, Gabriel, por no rendirte conmigo». Él le dio una palmadita en la mano. «No me rendiré. No hasta que tú tampoco lo hagas». En ese momento, Clara supo que había dado el primer paso hacia la sanación. No sería fácil, y probablemente habría más días oscuros, pero ahora tenía a alguien que caminaba a su lado. Y eso lo cambiaba todo. La noche había caído sobre la mansión, y la luna llena brillaba con una luz pálida que iluminaba el extenso jardín. Clara estaba en su habitación, sentada en el alféizar de la ventana, observando las estrellas mientras su mente vagaba entre pensamientos. Había sido un día emocionalmente agotador. El paseo con Gabriel, las conversaciones profundas, y la constante batalla interna entre el dolor y la esperanza la habían dejado exhausta. Sin embargo, no podía dormir. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente seguía despierta, reviviendo cada recuerdo y cada palabra que Gabriel le había dicho. No era fácil confiar en el futuro cuando el pasado aún pesaba tanto. Decidió bajar al jardín para despejarse. Caminó en silencio por los pasillos de la mansión, asegurándose de no hacer ruido para no despertar a nadie. Al salir al aire fresco de la noche, respiró profundamente, dejando que el aroma a césped húmedo y a flores nocturnas la envolviera. Sus pies descalzos tocaban el suelo de piedra fría, pero el frío no la molestaba. De alguna manera, le daba una sensación de conexión con la realidad. Caminó hasta un pequeño banco junto a la fuente, donde el sonido del agua corriendo era casi terapéutico.
Cerró los ojos, dejando que ese momento de paz la inundara, cuando de repente escuchó unos pasos suaves detrás de ella. No puedo dormir, dijo una voz familiar. Clara giró la cabeza y vio a Gabriel acercándose. Llevaba una chaqueta ligera y los brazos cruzados, como si también estuviera luchando contra sus propios pensamientos. Yo tampoco, respondió ella, haciéndole un gesto para que se sentara a su lado. Gabriel obedeció y se dejó caer en el banco con un suspiro. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Simplemente compartieron el silencio, acompañados por el suave murmullo de la fuente y el canto ocasional de algún grillo escondido entre la hierba. Siempre he creído que la noche tiene algo especial, dijo Gabriel finalmente. Cuando todo está en silencio, los pensamientos se vuelven más claros, aunque a veces, eso no sea precisamente bueno. Clara dejó escapar una risa suave. Sí, a veces, cuando todo está en calma, es cuando más ruido hace nuestra mente. Gabriel la miró de reojo, notando cómo su expresión había cambiado. Había algo diferente en ella, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que lo hacía querer protegerla, pero también admirarla. ¿En qué piensas?, preguntó con cautela. Clara bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas en el regazo. Sabía que Gabriel no la juzgaría, pero aún así, abrirse era difícil. En mi madre, confesó después de un momento de duda. Y en cómo todo se desmoronó después de que ella murió. Yo intenté ser fuerte. Trabajé día y noche para pagar sus tratamientos, pero no fue suficiente. Cuando la perdí, fue como si el mundo entero se desmoronara, y yo caí con él. Gabriel asintió lentamente, comprendiendo el dolor detrás de sus palabras. Perder a alguien así cambia todo, dijo en voz baja. A veces no es solo la persona la que se va, es la vida que teníamos con ella. Clara sintió un nudo en la garganta. Era exactamente eso. Cuando su madre murió, no solo perdió a la persona que más amaba, sino también su hogar, su estabilidad y su identidad. Había sido como si todo lo que conocía dejara de existir de la noche a la mañana. Después de su muerte, intenté continuó, pero las deudas me persiguieron. Perdí el apartamento, y antes de darme cuenta, estaba en la calle. Al principio pensé que sería temporal, que encontraría la manera de salir de ahí, pero los días se convirtieron en semanas, y luego en meses. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil era creer que podía cambiar mi destino. Gabriel apretó los labios, sintiendo una oleada de empatía hacia ella. Sabía lo que era sentir que el mundo se desmoronaba, y no tener a nadie a quien acudir. Pero aquí estás, dijo suavemente. No te rendiste, incluso cuando todo estaba en tu contra. Clara dejó escapar una risa amarga. No sé si es porque soy fuerte o porque simplemente no tuve otra opción. Tal vez sea ambas cosas, respondió Gabriel, con una leve sonrisa. A veces, la fuerza no se trata de no caer, sino de seguir adelante incluso cuando sientes que ya no puedes más. Clara lo miró, y por un momento, sus ojos se encontraron en una conexión silenciosa. Era como si, sin necesidad de palabras, ambos entendieran el dolor y la lucha del otro. ¿Y tú?, preguntó finalmente Clara. ¿Qué te mantiene despierto? Gabriel se apoyó contra el respaldo del banco y miró hacia el cielo estrellado. Mi madre, principalmente. Me preocupa que su salud empeore. A veces siento que no estoy haciendo lo suficiente para ayudarla, pero también pienso en mi padre. Era mi ejemplo a seguir, y cuando murió, sentí que nunca podría estar a su altura. Intenté llenar sus zapatos en la empresa, en la familia, pero siempre tengo esa sensación de que estoy fallando. Clara frunció el ceño. No estás fallando, Gabriel. Eres el hombre que ayudó a una desconocida en la calle sin pedir nada a cambio. Eso dice mucho de ti. Gabriel sonrió, agradecido por sus palabras. Supongo que a veces somos más duros con nosotros mismos de lo que deberíamos. Clara asintió, sabiendo que era cierto. Había pasado tanto tiempo castigándose a sí misma por no haber podido salvar a su madre que se había olvidado de todo lo que había hecho para intentarlo. Tal vez deberíamos ser un poco más amables con nosotros mismos, sugirió ella. Gabriel la miró con ternura. Tal vez, pero a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Ambos rieron suavemente, aliviando un poco la tensión emocional que los había envuelto. La conversación había sido intensa, pero también había dejado una sensación de alivio en sus corazones. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sentía que no estaba sola en su dolor, y Gabriel sentía que podía confiar en alguien más. El aire nocturno comenzó a enfriarse aún más, y Clara se abrazó a sí misma para protegerse del frío. Gabriel se quitó la chaqueta y se la ofreció.
No puedo permitir que te congeles aquí afuera, dijo con una sonrisa. Clara aceptó la chaqueta y se la puso, sintiendo el calor que aún quedaba en ella. Gracias. Siempre, respondió él, con una seriedad que la hizo estremecerse, aunque esta vez no era por el frío. El reloj del campanario cercano marcó la medianoche, y ambos supieron que era hora de volver adentro. Se levantaron del banco y caminaron juntos de regreso a la mansión, sus pasos sincronizados y sus almas un poco más ligeras. Antes de separarse en el pasillo, Gabriel le dio un último vistazo. Si alguna vez necesitas hablar, estaré aquí. Clara asintió, sintiendo que esas palabras significaban más de lo que Gabriel podía imaginar. Lo mismo digo. Y con esa promesa silenciosa, cada uno se retiró a su habitación, sabiendo que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún estaba. El sol de la mañana filtraba sus cálidos rayos por las ventanas de la cocina, iluminando el mármol blanco y el delicado juego de tazas de porcelana que descansaba sobre la mesa. Clara estaba allí, con las manos rodeando una taza de té caliente, mientras observaba cómo el vapor subía lentamente. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se había sentido así, tranquila, aunque fuera solo por unos instantes. Gabriel entró en la cocina, con el cabello ligeramente despeinado y una sonrisa suave en el rostro. «Buenos días», dijo mientras tomaba una taza y servía café. «¿Dormiste bien?» Clara levantó la mirada y esbozó una pequeña sonrisa. Mejor de lo que esperaba. Se sentó frente a ella y, durante unos minutos, disfrutaron del silencio cómodo que parecía haberse convertido en su lenguaje secreto. Pero Clara sabía que había cosas que no podía seguir escondiendo. Había llegado el momento de hablar. «Gabriel», comenzó, con la voz más firme de lo que esperaba, «creo que es hora de que te cuente la verdad sobre mí». Gabriel dejó la taza en la mesa y la miró con atención. No parecía sorprendido, como si hubiera estado esperando este momento. «Estoy aquí para escucharte», respondió con calma. Clara respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «Nací en una familia normal, con lo justo para vivir, pero éramos felices. Mi madre era mi mejor amiga. Siempre encontraba la manera de hacer que incluso los días más difíciles parecieran especiales. Mi padre murió cuando yo era pequeña, así que mi madre lo era todo para mí. Ella trabajaba como costurera en casa, y aunque no teníamos lujos, nunca nos faltó amor». Hizo una pausa, recordando aquellos momentos felices que ahora parecían tan lejanos. Pero todo cambió cuando ella enfermó. Al principio pensamos que era algo temporal, una gripe o algo así. Pero después de varios exámenes, nos dijeron que tenía una enfermedad cardíaca grave. Necesitaba tratamientos costosos y, eventualmente, una cirugía que no podíamos pagar. Gabriel la escuchaba en silencio, su expresión seria pero comprensiva. Dejé la universidad para trabajar y poder pagar los medicamentos. Trabajaba de día en una tienda y de noche limpiaba oficinas. Hacía todo lo posible por ahorrar, pero el dinero nunca era suficiente. Intenté pedir préstamos, pero nadie me los concedía. Nos atrasamos con el alquiler y las facturas médicas se acumulaban. Un día, simplemente nos echaron del apartamento. Clara apretó las manos en su regazo, sintiendo el dolor de aquel recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Nos mudamos a una habitación pequeña en una pensión barata. No era el lugar ideal para alguien enfermo, pero era lo único que podía permitirme. Mi madre empeoró rápidamente, y cuando finalmente conseguí que la ingresaran en el hospital, ya era demasiado tarde. Murió una noche, mientras yo estaba trabajando en uno de mis turnos. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Podía imaginar la desesperación y el vacío que debía haber sentido Clara en ese momento. Lo peor de todo es que no pude estar con ella cuando más me necesitaba, continuó Clara, con lágrimas en los ojos. Me culpo todos los días por eso. Si no hubiera trabajado tanto, si hubiera encontrado otra solución, tal vez todavía estaría viva. Gabriel extendió la mano y la puso sobre la de ella, apretándola suavemente. No fue tu culpa, Clara. Hiciste todo lo que pudiste. Nadie puede culparte por eso. Ella asintió lentamente, aunque aún no estaba lista para creerlo del todo. Después de su muerte, me quedé sin nada. No tenía hogar, no tenía familia,
y las deudas seguían persiguiéndome. Dormí en albergues, sí, cuando no había espacio, en la calle. Me acostumbré a no comer durante días, a sentir el frío hasta los huesos y a ser invisible para la gente. Pensé que ese sería mi destino para siempre, hasta que tú apareciste. Gabriel suspiró, sintiendo la intensidad de su historia resonar en cada palabra. Siento mucho que hayas tenido que pasar por todo eso, dijo sinceramente. Pero me alegra que nuestro camino se haya cruzado. Clara lo miró a los ojos, buscando la verdad en su mirada. Y la encontró. A veces pienso que es un sueño, que en cualquier momento despertaré y volveré a estar en la calle. Gabriel negó con la cabeza. No, Clara. Esta vez es real. Y no permitiré que vuelvas a esa vida. El silencio se apoderó de la cocina nuevamente, pero esta vez era un silencio diferente, cargado de promesas silenciosas y comprensión mutua. Clara sintió que, por primera vez, alguien realmente la entendía. Más tarde, Gabriel la llevó al jardín para que pudiera relajarse un poco. Mientras caminaban entre los arbustos cuidadosamente podados y las flores que llenaban el aire con su aroma, Clara se sentía más ligera, como si al compartir su historia hubiera soltado parte del peso que había estado cargando. ¿Alguna vez pensaste en lo que querías hacer antes de que todo esto sucediera? Preguntó Gabriel de repente. Clara sonrió levemente. Quería ser diseñadora de moda. Me encantaba dibujar bocetos y crear mis propios diseños. Mi madre siempre decía que tenía talento, pero después de todo lo que pasó, abandoné esa idea. Gabriel se detuvo y la miró con una expresión seria. Tal vez sea hora de recuperar ese sueño. Clara rió, aunque no con burla, sino con una mezcla de nostalgia e incredulidad. ¿Diseñadora de moda? No tengo ni el material ni el tiempo para eso. Eso se puede arreglar, respondió Gabriel, con una sonrisa misteriosa. Pero primero, tienes que creer que puedes hacerlo. Clara lo miró fijamente, sintiendo como sus palabras encendían una chispa en su interior. Era una sensación extraña, como si una parte de ella, la que había enterrado hacía años, comenzara a despertar. No sé si estoy lista para eso, admitió. No tienes que estarlo ahora mismo. Pero prométeme que, cuando te sientas lista, al menos lo intentarás. Clara asintió lentamente. Lo prometo. Gabriel sonrió, satisfecho, y ambos continuaron caminando bajo el cálido sol de la tarde. El viento soplaba suavemente, como si el universo les estuviera dando su bendición para comenzar de nuevo. Esa noche, Clara volvió a su habitación y sacó de su bolso un pequeño cuaderno de notas que había llevado consigo durante todos esos años. Estaba desgastado y manchado, pero aún contenía algunos de los bocetos que había hecho cuando soñaba con ser diseñadora. Se sentó en la cama y pasó las páginas lentamente, admirando los diseños que había creado en otro tiempo, cuando la vida era diferente. No pudo evitar sonreír al ver algunos de ellos. Eran simples, pero llenos de pasión y creatividad. Con un lápiz que encontró en una de las mesitas de noche, comenzó a dibujar. Al principio, sus manos temblaban, pero pronto se dejó llevar por la inspiración. Los trazos fluyeron con naturalidad, como si su cuerpo recordara exactamente cómo hacerlo. Horas después, se quedó dormida con el cuaderno abierto en su regazo y una expresión de paz en el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, soñó con un futuro donde sus sueños no solo eran posibles, sino alcanzables. La luz de la mañana entró suavemente por la ventana de la habitación, acariciando el rostro de Clara. Abrió los ojos lentamente y se encontró con el cuaderno de bocetos aún en su regazo. Durante unos segundos, pensó que todo había sido un sueño, pero al mirar los trazos frescos del lápiz, la realidad la sorprendió. Había pasado la noche dibujando, y, para su sorpresa, los diseños no eran tan malos como había imaginado. Se levantó, con una sensación de energía renovada, y se preparó rápidamente. Cuando bajó a la cocina, encontró a Gabriel sirviendo café y leyendo algunos documentos. «Buenos días», dijo él, levantando la mirada y sonriendo al verla. «Buenos días», respondió ella, mientras tomaba asiento frente a él. Por unos segundos, disfrutaron de la calma matutina. El aroma del café llenaba la cocina, y el sonido de los pájaros afuera parecía anunciar un día prometedor. «Te ves diferente hoy», comentó Gabriel,
observándola con curiosidad. Clara sonrió tímidamente. Ayer revisé algunos de mis antiguos bocetos, y terminé dibujando hasta tarde. Fue como si todo ese sueño olvidado de repente regresara. Gabriel dejó su taza de café y la miró con más seriedad. Me alegra oír eso. ¿Puedo verlos? Clara dudó por un momento. No era fácil mostrar algo tan personal, pero algo en la mirada de Gabriel la hacía sentir segura. Con un leve asentimiento, corrió de regreso a su habitación y volvió con el cuaderno en la mano. Se lo entregó con cuidado, como si estuviera dando una parte de sí misma. Gabriel lo abrió y comenzó a revisar cada página con detenimiento. Los diseños eran variados, vestidos elegantes, conjuntos casuales, y algunas piezas experimentales que mostraban la creatividad sin límites de Clara. A medida que avanzaba, su expresión se suavizaba aún más. «Esto es increíble, Clara», dijo finalmente, cerrando el cuaderno. «Tienes un talento natural». Clara bajó la mirada, jugueteando con sus dedos. «No sé si sea suficiente para hacer algo con ello». Gabriel frunció el ceño, como si la idea misma de su duda le resultara incomprensible. «Claro que lo es. Pero necesitas confianza en ti misma. Y creo que tengo una idea que podría ayudarte». Clara levantó la vista, sorprendida. «¿Una idea?» Gabriel sonrió. «Quiero ofrecerte una oportunidad. Conozco a algunas personas en el mundo de la moda, diseñadores y empresarios que podrían estar interesados en ver tu trabajo. Pero antes de presentarte a ellos, me gustaría que trabajaras en algunos diseños nuevos. Algo que represente quién eres ahora, no solo lo que soñabas en el pasado». Clara parpadeó, procesando lo que acababa de oír. ¿De verdad Gabriel creía tanto en ella como para proponerle algo así? ¿Quieres que diseñe algo para mostrarlo a otras personas?, preguntó, aún incrédula. «Exactamente. Pero no te preocupes por los plazos ni por la perfección. Esto es solo el comienzo, una forma de que vuelvas a conectar con lo que te apasiona. Yo me encargaré de lo demás». Clara sintió una mezcla de emoción y miedo. Parte de ella quería saltar de alegría, pero la otra parte estaba aterrorizada por la posibilidad de fracasar. «No sé si puedo hacerlo», murmuró. Gabriel se inclinó ligeramente hacia ella y tomó su mano. «No tienes que hacerlo sola. Yo estaré aquí para apoyarte. Además, esto no es un examen. Es una oportunidad para que vuelvas a creer en ti misma». El contacto cálido de su mano y la sinceridad en sus palabras hicieron que Clara se relajara un poco. Respiró hondo y asintió. «Está bien. Lo intentaré». Gabriel sonrió, y en ese momento, Clara sintió que había dado otro paso importante en su camino hacia la recuperación. Días después, la casa había cambiado de ambiente. Clara pasaba la mayor parte del tiempo en el estudio que Gabriel le había preparado, con telas, lápices y todo lo que pudiera necesitar para diseñar. A medida que los días pasaban, se iba sintiendo más cómoda, y la inspiración fluía con naturalidad. Una tarde, Gabriel entró al estudio con una bandeja de té y bocadillos. «Creí que podrías necesitar un descanso», dijo, dejando la bandeja sobre la mesa. Clara se giró en su silla, sonriendo al verlo. «Gracias. Creo que perdí la noción del tiempo». Gabriel observó los bocetos esparcidos por la mesa y no pudo evitar admirar su dedicación. «¿Puedo echar un vistazo?», preguntó. Clara asintió, y él comenzó a revisar los nuevos diseños. Había vestidos de noche elegantes, con líneas modernas y detalles sofisticados, pero también piezas más casuales que mostraban un estilo único. «Esto es increíble, Clara», dijo, sin poder ocultar su admiración. «Estoy seguro de que muchas personas querrían tener estas piezas en su colección». Clara se sonrojó ligeramente, pero su sonrisa era genuina. «Es extraño, pero me siento viva otra vez, como si finalmente estuviera haciendo algo que realmente importa». «Y lo estás haciendo muy bien», respondió Gabriel, con una mirada cálida. «Creo que deberíamos organizar una pequeña presentación. Algo informal, para que algunos de mis contactos puedan ver tu trabajo». Clara abrió los ojos sorprendida. «¿Una presentación? ¿Así de pronto?». Gabriel rió suavemente. «No tiene que ser algo grande.
Solo unas pocas personas de confianza. Será una forma de probar tus ideas y recibir retroalimentación. Clara mordió su labio inferior, pensando en lo que eso significaba. Sería un gran paso, y aunque la idea la asustaba, también la emocionaba. De acuerdo, dijo finalmente. Pero necesito unos días más para perfeccionar algunos diseños. Tómate el tiempo que necesites, respondió Gabriel. No hay prisa. La noche antes de la presentación, Clara estaba en su habitación revisando los últimos detalles. Había elegido 5 diseños principales, cada uno con su propia personalidad y estilo. Mientras ajustaba los últimos trazos en uno de los bocetos, se detuvo y miró el cuaderno original que había traído consigo. Recordó cómo había empezado todo, cómo sus sueños habían sido enterrados por las circunstancias y cómo, gracias a Gabriel, ahora tenía la oportunidad de recuperarlos. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio. Por primera vez, sintió que podía permitirse soñar de nuevo. Golpearon suavemente la puerta, y Gabriel entró. ¿Estás lista?, preguntó. Clara sonrió y asintió. Lista para intentarlo. Gabriel se acercó y le dio una palmadita en el hombro. Eso es lo único que importa. Mientras salía de la habitación, Clara lo observó por un momento. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero con Gabriel a su lado, ese camino parecía menos aterrador. Y, por primera vez, tenía la esperanza de que al final del viaje, la esperara algo hermoso. La mañana de la presentación había llegado, y el aire en la mansión estaba cargado de una mezcla de emoción y nerviosismo. Clara despertó antes del amanecer, incapaz de dormir más. Se quedó unos minutos en la cama, mirando el techo, dejando que su mente repasara cada detalle de los últimos días. Había trabajado incansablemente, diseñando, ajustando y perfeccionando sus creaciones. Ahora, estaba a un paso de mostrar al mundo lo que había guardado en su interior por tanto tiempo. Se levantó, se duchó y se vistió con un sencillo pero elegante vestido azul que Gabriel le había comprado. Mientras se miraba en el espejo, casi no se reconocía. No era la misma mujer que había llegado a la mansión días atrás, con el rostro marcado por el cansancio y el peso del pasado. Ahora, había algo en su mirada, una chispa de determinación y esperanza. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Clara? Era Gabriel. ¿Puedo pasar? Sí, adelante. Gabriel entró con una sonrisa cálida y una caja en las manos. Quise traerte algo especial para hoy. Clara lo miró con curiosidad mientras abría la caja. En su interior había un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de estrella. Es hermoso, susurró, tocando el colgante con suavidad. Es un recordatorio, dijo Gabriel, para que siempre recuerdes que, incluso en los momentos más oscuros, una estrella puede brillar. Clara sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud. Gracias, Gabriel, por todo. Él sonrió y le tendió la mano. Vamos, es hora de hacer historia. El salón de la mansión había sido transformado en un pequeño pero elegante espacio de exhibición. Había maniquíes con algunos de los diseños de Clara, mientras otros estaban colgados en percheros cuidadosamente organizados. Un grupo reducido de invitados, todos amigos y conocidos de Gabriel relacionados con la industria de la moda, comenzaba a llegar. Clara estaba en una esquina, observando cómo la sala se llenaba lentamente. Su corazón latía con fuerza, y las palmas de sus manos estaban sudorosas. Sentía que, en cualquier momento, podría salir corriendo. Gabriel, que había estado charlando con uno de los invitados, notó su incomodidad y se acercó a ella. «Estás haciendo un gran trabajo solo por estar aquí», le susurró. «No te presiones. Deja que tus diseños hablen por ti». Clara respiró hondo y asintió. Sabía que tenía razón, pero eso no hacía que el miedo desapareciera por completo. La presentación comenzó de manera sencilla. Gabriel tomó la palabra para dar la bienvenida a los asistentes y presentar a Clara. «Hoy no estamos aquí solo para ver ropa», dijo, con su voz firme y confiada.
Estamos aquí para presenciar el renacimiento de una diseñadora que tiene mucho que ofrecer. Clara no es solo alguien con talento, es alguien que ha superado más obstáculos de los que la mayoría podría imaginar. Estoy seguro de que, después de ver su trabajo, entenderán por qué creo tanto en ella. Clara sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras, pero también una oleada de confianza. Era su momento. Se acercó a los invitados, uno a uno, explicando el concepto detrás de cada diseño, los materiales que había elegido y lo que cada prenda significaba para ella. Con cada explicación, su voz se volvía más segura, y los nervios comenzaban a desvanecerse. Una diseñadora de renombre, María Elena, se acercó para observar más de cerca uno de los vestidos. «Este corte es muy interesante», dijo, mientras pasaba los dedos por la tela. «¿Qué te inspiró?» Clara sonrió, recordando el momento exacto en que había dibujado ese diseño. Quería representar la transición de la oscuridad a la luz. Por eso los colores van de un tono oscuro en la parte inferior a un tono más brillante y cálido en la parte superior. Es como una metáfora de mi propio viaje. María Elena asintió, visiblemente impresionada. Es hermoso. Y, lo más importante, tiene alma. Eso es algo que no todos los diseñadores logran. Clara sintió una mezcla de alivio y orgullo. Estaba comenzando a ver que sus diseños no solo eran apreciados, sino también entendidos. Mientras la presentación continuaba, Gabriel observaba a Clara desde la distancia. No podía evitar sonreír al verla interactuar con los invitados, con la confianza creciendo en cada paso que daba. Sabía que este era solo el comienzo de algo grande para ella. Cuando la presentación terminó, los invitados comenzaron a despedirse, pero no sin antes felicitar a Clara y pedirle sus datos de contacto para futuras colaboraciones. Era más de lo que ella había imaginado. María Elena fue una de las últimas en irse, pero antes de hacerlo, le entregó a Clara una tarjeta. «Llámame cuando tengas más diseños. Me encantaría discutir la posibilidad de incluir alguna de tus piezas en nuestra próxima colección». Clara apenas podía creerlo. Apretó la tarjeta en su mano como si fuera un tesoro. «Gracias. De verdad, gracias». María Elena sonrió y se fue, dejándola sola con Gabriel. «Lo lograste», dijo él, acercándose. Clara lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía permitirse celebrar. «No lo habría hecho sin ti», admitió. Gabriel negó con la cabeza. «Todo lo que hiciste hoy fue gracias a ti. Yo solo te di el empujón que necesitabas». Clara sintió como las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas, pero esta vez no hizo ningún esfuerzo por detenerlas. Eran lágrimas de felicidad, de alivio, de esperanza. «Gabriel, no sé cómo agradecerte». Él sonrió y la abrazó. «No necesitas agradecerme. Solo prométeme que seguirás adelante, sin importar los obstáculos». Clara apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el calor y la seguridad que solo él podía darle. «Lo prometo». En ese momento, bajo las luces suaves del salón vacío, Clara supo que había encontrado más que una segunda oportunidad. Había encontrado un nuevo propósito, una nueva vida, y, quizás, algo más. Esa noche, mientras estaba en su habitación revisando los eventos del día, Clara recibió un mensaje de Gabriel. «Estoy orgulloso de ti. Hoy fue el primer paso de muchos más». Ella sonrió, con el corazón lleno de gratitud. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, se quedó dormida sin miedo al mañana. Los días siguientes a la presentación fueron una mezcla de emociones para Clara. Por un lado, estaba emocionada por las oportunidades que se habían abierto ante ella. Diseñadores y empresarios habían mostrado interés genuino en su trabajo. Pero por otro lado, una voz persistente en su mente le susurraba dudas. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si esta pequeña victoria era solo un golpe de suerte, y todo se desmoronaba después? La mañana había comenzado tranquila. Clara estaba en el jardín, sentada en el mismo banco donde había compartido tantas conversaciones con Gabriel. El aire fresco le acariciaba el rostro, pero en lugar de calmarla, solo parecía intensificar sus pensamientos. Tenía la tarjeta de María Elena en la mano,
la misma que había guardado como un tesoro el día de la presentación. Pero ahora, mientras la miraba, se preguntaba si debía hacer esa llamada o si sería mejor esperar. ¿Y si María Elena había cambiado de opinión? ¿Vas a llamar o solo vas a contemplar esa tarjeta todo el día?, dijo una voz familiar detrás de ella. Clara se giró y vio a Gabriel acercándose con su característico porte relajado y una taza de café en la mano. Se sentó a su lado y le ofreció la taza, que ella aceptó con una leve sonrisa. No estoy segura de estar lista, admitió. Gabriel frunció el ceño, pero no con desaprobación, sino con preocupación. ¿Por qué piensas eso? La presentación fue un éxito, y todos los que estuvieron allí quedaron impresionados con tu trabajo. Clara suspiró y bajó la mirada hacia la taza. No lo sé. Supongo que es miedo. ¿Miedo de qué? Si doy este paso, todo pueda salir mal y termine otra vez en el mismo lugar donde comencé. Gabriel dejó su taza en el banco y tomó la mano de Clara. Es normal tener miedo, pero lo que determina el éxito no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. Clara lo miró, buscando en sus ojos la seguridad que ella misma no podía encontrar. ¿Y si fracaso? Gabriel sonrió suavemente. ¿Y si no lo haces? ¿Y si esta llamada es el comienzo de algo grande? Clara respiró hondo, intentando calmar el nudo en su estómago. Sabía que Gabriel tenía razón, pero el miedo seguía ahí, como una sombra persistente. Dame tiempo, dijo finalmente. Haré la llamada, pero necesito un poco más de tiempo para reunir el valor. Gabriel asintió, respetando su proceso. Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda, tienes todo lo necesario para triunfar. Solo necesitas creerlo. Esa tarde, Clara decidió distraerse trabajando en nuevos diseños. Estaba en su estudio, rodeada de bocetos, telas y lápices. Sin embargo, a medida que intentaba concentrarse, su mente volvía una y otra vez a la posibilidad del fracaso. Cada trazo del lápiz parecía un recordatorio de sus inseguridades. De repente, escuchó un leve golpe en la puerta y se giró. Era la madre de Gabriel, Dona Elena, apoyada en el marco con una sonrisa cálida. Perdona la interrupción, querida, dijo con suavidad. Gabriel me contó que estás trabajando en algo importante. Solo quería ver cómo estabas. Clara se levantó rápidamente y ayudó a Elena a sentarse en una silla cercana. Estoy bien, solo, un poco abrumada. Elena la observó detenidamente, como si pudiera ver más allá de sus palabras. Gabriel me ha contado mucho sobre ti. Dice que eres una mujer fuerte y talentosa, pero también mencionó que a veces dudas de ti misma. Clara se encogió de hombros, sintiéndose vulnerable. Es cierto. Hay días en los que creo que puedo lograrlo, y otros en los que siento que todo podría desmoronarse. Elena asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que estaba diciendo. Yo también pasé por eso cuando era joven. Antes de casarme y formar una familia, trabajé como profesora. Siempre tenía miedo de no ser lo suficientemente buena para mis alumnos. Pero aprendí algo importante. El miedo nunca desaparece por completo. Solo aprendemos a vivir con él y a seguir adelante de todos modos. Clara escuchó con atención, impresionada por la sabiduría de Elena. ¿Y cómo haces para seguir adelante cuando el miedo parece tan grande? Elena tomó la mano de Clara entre las suyas. Te enfocas en lo que te hace feliz. Si diseñar te llena el alma, entonces sigue haciéndolo, incluso si tienes miedo. Con el tiempo, verás que el miedo se hace más pequeño. Clara sintió que esas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. Tal vez no necesitaba esperar a que el miedo desapareciera por completo. Tal vez solo necesitaba dar un paso a la vez. Gracias, Elena. Realmente necesitaba escuchar eso. Elena le dio una palmadita en la mano. Siempre estaré aquí para escucharte, querida. No estás sola. Más tarde esa noche, Clara se sentó en su cama con el cuaderno de bocetos en el regazo. Pasó las páginas lentamente, recordando cómo cada diseño representaba una parte de su viaje. Había diseños que mostraban su dolor, pero también había otros que simbolizaban su crecimiento y su esperanza. Tomó la tarjeta de María Elena una vez más, y la miró fijamente.
Esta vez, no sentía el mismo peso aplastante que había sentido por la mañana. Las palabras de Gabriel y Elena la habían ayudado a ver las cosas desde una nueva perspectiva. El miedo seguía allí, pero ahora parecía manejable. Sin pensarlo más, tomó su teléfono y marcó el número. Hola, María Elena. Soy Clara. Quería agradecerte por tu interés en mis diseños y preguntarte si podríamos reunirnos para discutir más detalles. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, antes de que la cálida voz de María Elena respondiera. Clara, qué gusto escucharte. Estaba esperando tu llamada. Me encantaría que nos reuniéramos. ¿Te parece mañana en mi estudio? Clara sintió una mezcla de alivio y emoción. Sí, mañana está perfecto. Gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Estoy segura de que esta será una conversación muy productiva. Cuando colgó, Clara dejó escapar un suspiro largo y se recostó en la cama. Lo había hecho. Había dado el primer paso, y aunque el miedo seguía ahí, se sentía más fuerte. En ese momento, recibió un mensaje de texto de Gabriel. Sabía que lo harías. Estoy orgulloso de ti. Clara sonrió y respondió. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo no lo hacía. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Clara durmió profundamente. Sabía que aún había desafíos por delante, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Y lo más importante, ya no estaba sola en su lucha. El estudio de María Elena estaba ubicado en el corazón de la ciudad, en un edificio elegante con enormes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Clara llegó unos minutos antes de la hora acordada, su corazón latiendo con fuerza mientras observaba la puerta de vidrio con el nombre de la diseñadora grabado en letras doradas. Tú puedes hacerlo, se dijo a sí misma, respirando hondo antes de empujar la puerta. La recepción era cálida y moderna, con paredes decoradas con fotografías de desfiles de moda y prendas icónicas diseñadas por María Elena. Una recepcionista sonrió al verla y le indicó que esperara unos minutos. Mientras esperaba, Clara no podía evitar recordar la noche anterior, cuando finalmente decidió hacer la llamada. Había sido un gran paso, pero ahora estaba aquí, enfrentando la posibilidad de que todo saliera bien, o de que sus miedos se hicieran realidad. Clara, bienvenida. La voz de María Elena la sacó de sus pensamientos. La diseñadora estaba de pie en la entrada de su oficina, con una sonrisa amable. Era una mujer elegante, con un porte que transmitía autoridad, pero al mismo tiempo, su calidez hacía que Clara se sintiera cómoda. Gracias por recibirme, dijo Clara mientras estrechaba su mano. Por favor, pasa. Tenemos mucho de qué hablar. Dentro del despacho de María Elena, Clara desplegó sus bocetos en la mesa de cristal. Había traído tanto diseños nuevos como algunos de la presentación anterior, queriendo mostrar la evolución de su trabajo. María Elena observó cada uno con atención, acariciando los bordes de las hojas y asintiendo en silencio. Tienes un estilo único, Clara. Hay algo en tus diseños que no se encuentra fácilmente en otros lugares, autenticidad. Tus piezas cuentan historias, y eso es lo que el mundo de la moda necesita ahora. Clara sintió como su pecho se llenaba de emoción y alivio. Había esperado esas palabras, pero escuchar a alguien de la talla de María Elena decirlas era algo completamente diferente. Gracias. Significa mucho para mí escuchar eso. María Elena se recostó en su silla y la miró fijamente. Tengo una propuesta para ti. Estoy organizando una nueva colección para el próximo desfile de primavera. Me encantaría incluir al menos 3 de tus diseños en ella, pero con algunas modificaciones para adaptarlos a nuestro público. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones por un momento. 3 de sus diseños en un desfile de moda importante. Era más de lo que había soñado. ¿Estás segura de que estoy lista para algo así? Preguntó, con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. María Elena rió suavemente. Si no estuvieras lista, no te lo habría propuesto. Confía en mí, Clara. Esto puede ser el inicio de una carrera brillante para ti. Clara respiró hondo y asintió. Está bien. Acepto. María Elena sonrió y tomó su teléfono para hacer algunas llamadas rápidas, coordinando detalles mientras Clara se quedaba en su lugar, aún asimilando lo que acababa de suceder. Al salir del estudio, la luz del sol parecía más brillante y el aire más fresco. Caminó por la acera con una sensación de libertad que no había experimentado en años. Sin embargo, justo cuando estaba celebrando mentalmente su éxito, su mente la llevó de regreso al pasado,
recordándole que no todo estaba resuelto. El rostro de su madre apareció en su mente, junto con el peso de la culpa que había cargado durante tanto tiempo. Aunque estaba dando grandes pasos hacia adelante, sabía que había algo que aún no había enfrentado: perdonarse a sí misma. Esa noche, Clara estaba en su habitación, sentada en la cama con una vieja fotografía en las manos. Era una foto de ella y su madre en un parque, sonriendo bajo el sol. Su madre llevaba el mismo vestido azul que Clara había querido diseñar alguna vez, inspirado en esa imagen. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente mientras acariciaba el borde de la foto. «Lo siento, mamá», susurró. «Siento no haber podido salvarte. Siento no haber estado contigo cuando más me necesitabas». Su voz se quebró, y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Había intentado ser fuerte durante tanto tiempo que había olvidado cómo era dejarse llevar por la emoción. Pero esta vez no era solo tristeza, era también el inicio de algo más: el perdón. De repente, alguien llamó suavemente a la puerta. Era Gabriel. «¿Puedo pasar?» Clara asintió y se secó las lágrimas rápidamente. «Claro». Gabriel entró y la observó en silencio por unos segundos antes de sentarse a su lado. «¿Estás bien?» Clara dejó escapar un suspiro tembloroso. «No lo sé. Hoy fue un gran día, pero no puedo evitar pensar en mi madre y en cómo, incluso con todo lo que está pasando, sigo sintiendo que le fallé». Gabriel tomó su mano y la apretó suavemente. «Clara, has cargado con esa culpa durante mucho tiempo. Pero no fue tu culpa. Hiciste todo lo que pudiste, y estoy seguro de que tu madre lo sabía. Ella estaría orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Clara soltó un sollozo y apoyó la cabeza en su hombro. ¿Cómo se deja de sentir esto? No es fácil, pero el primer paso es perdonarte a ti misma. No puedes cambiar el pasado, pero puedes honrar su memoria construyendo el futuro que ella habría querido para ti. Las palabras de Gabriel resonaron en lo más profundo de su corazón. Sabía que tenía razón, pero aceptar ese perdón era un proceso que debía comenzar desde dentro. «Estoy intentando hacerlo», susurró, «pero es difícil». «No tienes que hacerlo sola», dijo Gabriel, acariciándole el cabello. «Yo estaré aquí, y también lo estará tu madre, en cada decisión que tomes». Clara cerró los ojos, permitiendo que esas palabras la confortaran. Por primera vez, sintió que podía empezar a dejar ir el dolor y aceptar que había hecho lo mejor que. Al día siguiente, Clara fue al cementerio con un ramo de flores en las manos. Era la primera vez que visitaba la tumba de su madre desde que había comenzado su nueva vida. Se arrodilló frente a la lápida y colocó las flores con cuidado. «Mamá», susurró, con lágrimas en los ojos, «quiero que sepas que te amo y que nunca dejé de pensar en ti. Perdóname por no haber estado contigo al final, pero quiero que sepas que estoy intentando vivir de una manera que te haría sentir orgullosa». El viento sopló suavemente, como si el universo respondiera a sus palabras. Clara sonrió entre lágrimas y dejó escapar un suspiro de alivio. Algo dentro de ella había cambiado. Sentía que el peso de la culpa había comenzado a desvanecerse, dejando espacio para el amor y la esperanza. Se levantó y se quedó de pie por unos momentos, mirando la lápida antes de regresar al coche, donde Gabriel la esperaba. Él le sonrió y le tomó la mano mientras se alejaban. «¿Cómo te sientes?», preguntó él. Clara sonrió, sintiéndose más ligera que nunca. «En paz, por primera vez en mucho tiempo». Gabriel asintió y apretó su mano. «Entonces, es hora de mirar hacia adelante». Clara lo miró y supo que tenía razón. Había enfrentado su pasado, había encontrado el perdón, y ahora estaba lista para construir el futuro que siempre había soñado. Los días posteriores a la visita al cementerio marcaron un punto de inflexión en la vida de Clara. El peso que había cargado durante años había comenzado a aligerarse, y, aunque el dolor seguía ahí, ya no era una carga que la paralizaba. Ahora, era un recordatorio de su fortaleza y de la promesa que había hecho: vivir plenamente y honrar la memoria de su madre. En el estudio de moda, Clara trabajaba incansablemente, preparando los últimos detalles de los 3 diseños que se presentarían en el desfile de primavera. Las telas, los patrones y los pequeños detalles la envolvían, haciéndola perder la noción del tiempo. Pero esta vez, a diferencia del pasado, no era una fuga de la realidad. Era un compromiso con su pasión. Una tarde, mientras cosía los últimos detalles de un vestido de noche, recibió una llamada de María Elena. «Clara, solo quería informarte que las modelos están listas para probarse tus diseños mañana. ¿Podrás venir al estudio para hacer los últimos ajustes?».
Clara sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Por supuesto, estaré allí. Después de colgar, respiró hondo y dejó que la realidad de lo que estaba por venir se asentara en su mente. El desfile estaba a la vuelta de la esquina, y con él, la oportunidad de demostrar que era capaz de mucho más. Esa noche, Gabriel la invitó a cenar en un restaurante pequeño y acogedor. Quería celebrar el progreso de Clara y darle un descanso del trabajo constante. Sentados junto a una ventana que daba a una calle iluminada por faroles, disfrutaban de una conversación relajada. «No puedo creer lo rápido que ha pasado todo», dijo Clara mientras removía su copa de vino. «Hace unas semanas, estaba luchando por encontrar un refugio, y ahora, estoy a punto de presentar mis diseños en un desfile». Gabriel sonrió, apoyando el codo en la mesa y observándola con orgullo. «Te lo dije, todo lo que necesitabas era una oportunidad para brillar». Clara rió suavemente, pero luego su expresión se volvió más seria. «A veces, tengo miedo de que todo esto desaparezca, que sea solo un sueño del que despertaré». Gabriel tomó su mano por encima de la mesa. «No es un sueño, Clara. Lo has construido con tu esfuerzo. Nadie te lo ha regalado. Y si alguna vez enfrentas dificultades de nuevo, recuerda que ya has superado lo peor». Ella asintió, permitiendo que esas palabras calaran hondo. «Gracias por estar siempre ahí». «Siempre estaré, Clara. No tienes que enfrentarte a nada sola». Al día siguiente, en el estudio de María Elena, Clara trabajó con precisión en los ajustes finales. Las modelos se probaron los vestidos, y el equipo de diseño de la casa de moda quedó impresionado por cómo las prendas parecían hechas a medida para cada una de ellas. «Esto es exactamente lo que buscábamos para esta temporada», dijo María Elena mientras observaba a una de las modelos girar frente a un espejo. «Clara, tienes un don». Clara sonrió, aunque aún sentía mariposas en el estómago. Sabía que el verdadero desafío sería el día del desfile. El día del desfile llegó más rápido de lo que Clara esperaba. El ambiente detrás del escenario era caótico pero emocionante. Maquilladores, estilistas y modelos corrían de un lado a otro mientras se ultimaban los detalles. Clara, vestida con un conjunto negro sencillo, se movía entre ellos, ajustando la caída de las telas y asegurándose de que cada prenda estuviera perfecta. Gabriel estaba allí, observándola desde un rincón, sin interferir pero siempre disponible si lo necesitaba. Clara le dedicó una rápida sonrisa antes de regresar a su trabajo. Cuando el desfile comenzó, los latidos de su corazón se aceleraron. Desde una pequeña abertura entre las cortinas, observó cómo las modelos caminaban por la pasarela, luciendo sus diseños bajo las luces brillantes y los flashes de las cámaras. El público reaccionó con entusiasmo, y Clara sintió como una oleada de alivio y orgullo la envolvía. Había trabajado duro para llegar a este momento, y ahora estaba viendo los frutos de su esfuerzo. Cuando terminó el desfile, los aplausos llenaron la sala, y Clara fue llamada al escenario junto con otros diseñadores. Caminó hasta el centro de la pasarela, con las piernas ligeramente temblorosas, pero con una sonrisa genuina en el rostro. María Elena la abrazó y susurró al oído. «Esto es solo el comienzo». Clara asintió, agradecida por esa oportunidad. Después del desfile, Gabriel la esperó en la salida del lugar con una gran sonrisa. Ella corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Lo logré», dijo, todavía emocionada. «Sabía que lo harías», respondió él, apretándola contra su pecho. «Estoy tan orgulloso de ti». Clara se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos. «No podría haberlo hecho sin ti». «Eso no es cierto. Todo lo que lograste fue gracias a ti. Yo solo estuve aquí para recordarte lo increíble que eres». Clara sintió como su corazón se aceleraba, pero esta vez no era por nerviosismo, sino por algo mucho más profundo. Había algo en la forma en que Gabriel la miraba, en cómo siempre había creído en ella, que la hacía sentir como si finalmente hubiera encontrado su lugar. Sin pensar mucho, se puso de puntillas y lo besó suavemente en los labios. Fue un beso corto pero cargado de significado. Cuando se separaron, Gabriel sonrió y acarició su mejilla. «Creo que esto también es solo el comienzo», dijo él, con voz suave.
Clara rió y lo abrazó nuevamente, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Esa noche, de vuelta en la mansión, Clara estaba sentada en el jardín, bajo el cielo estrellado. Gabriel se unió a ella, trayendo 2 tazas de té. ¿Pensando en el desfile?, preguntó mientras le entregaba una de las tazas. Clara negó con la cabeza. No, estoy pensando en lo agradecida que estoy por todo lo que ha pasado. Incluso los momentos difíciles me llevaron hasta aquí. Gabriel tomó un sorbo de su té, y luego la miró fijamente. Lo importante es que ahora sabes que puedes enfrentar lo que sea. Clara sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Sí, lo sé. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado, Clara sintió que había encontrado algo más que éxito profesional. Había encontrado el amor, el perdón y la fuerza para seguir adelante. Las semanas posteriores al desfile fueron una montaña rusa de emociones para Clara. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de diseñadores interesados, propuestas de colaboración y felicitaciones de figuras importantes del mundo de la moda. Todo parecía avanzar rápidamente, y aunque estaba emocionada, una parte de ella seguía sintiéndose como si estuviera caminando sobre hielo delgado, esperando el momento en que se quebrara. Esa tarde, mientras organizaba sus diseños en el estudio, recibió una llamada inesperada de María Elena. Clara, querida, quería informarte que uno de los principales patrocinadores del desfile ha mostrado interés en financiar tu propia colección. Quieren verte liderando un proyecto independiente, y están dispuestos a apoyarte en todo. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies por un momento. ¿Mi propia colección?, repitió, como si necesitara confirmarlo. Así es. Quieren una propuesta inicial en las próximas semanas, pero están convencidos de que puedes hacerlo. Lo único que debes decidir es si estás lista para dar este gran paso. Después de agradecer a María Elena por la noticia, Clara se quedó sentada en su escritorio, mirando sus bocetos. Era el sueño de cualquier diseñador: tener su propia colección, trabajar en sus propios términos y mostrar su visión al mundo. Pero también era una enorme responsabilidad, y la duda volvió a invadirla. Esa noche, cuando Gabriel regresó a la mansión, la encontró en el jardín, con la cabeza entre las manos. «Clara, ¿qué pasa?», preguntó, preocupado. Ella levantó la mirada y suspiró. «María Elena me llamó. Me han ofrecido financiar mi propia colección, pero no sé si puedo hacerlo». Gabriel se sentó a su lado, con los ojos llenos de comprensión. «¿Por qué piensas que no puedes? Es un compromiso enorme. Y si fracaso, no solo será un golpe para mí, sino también para ellos. No quiero arriesgarlo todo y decepcionar a quienes han creído en mí». Gabriel tomó su mano y la apretó suavemente. «Clara, nadie llega lejos sin tomar riesgos. Mira todo lo que has logrado en tan poco tiempo. Este es el siguiente paso natural, pero la única forma de saber si puedes hacerlo es intentarlo». Clara desvió la mirada hacia el cielo nocturno, donde las estrellas parpadeaban suavemente. «¿Y si cometo errores? Entonces aprenderás de ellos», respondió Gabriel, con voz firme. «No tienes que hacerlo perfecto. Solo tienes que hacerlo con pasión, como todo lo que has hecho hasta ahora». Clara dejó escapar una risa suave y triste. «Siempre sabes qué decir, ¿verdad?». «No siempre, pero cuando se trata de ti, encuentro las palabras». Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. La calidez de su cercanía le daba el valor que tanto necesitaba. «¿Qué harías tú en mi lugar?», preguntó, buscando una respuesta definitiva. Gabriel la miró a los ojos. Seguiría adelante, incluso con miedo. Porque el miedo no desaparece, pero tampoco debería dictar nuestras decisiones. Los días siguientes fueron intensos. Clara comenzó a esbozar ideas para la nueva colección, con la inspiración fluyendo a través de cada trazo y cada tela que tocaba. Pero también había momentos en los que la ansiedad la superaba. No era fácil ignorar esa voz interna que cuestionaba cada decisión. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, recibió una notificación en su teléfono. Era un mensaje de Gabriel. «Tengo algo especial preparado para mañana. Prepárate para un pequeño descanso». Clara sonrió, agradecida por la interrupción que tanto necesitaba. Al día siguiente, Gabriel la llevó a un pequeño pueblo costero.
La brisa salada del mar y el sonido de las olas chocando contra las rocas crearon una atmósfera de paz que Clara no había sentido en semanas. Caminaron por la playa, descalzos, con la arena fría bajo sus pies. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó Clara, curiosa. Porque necesitas un recordatorio de por qué comenzaste todo esto. A veces, cuando estamos demasiado inmersos en nuestros proyectos, olvidamos disfrutar del proceso. Se detuvieron cerca de un acantilado, donde la vista del mar parecía infinita. Mira hacia allá, dijo Gabriel, señalando el horizonte. No hay límites. Todo es posible si te permites soñar en grande. Clara cerró los ojos y dejó que esas palabras se impregnaran en su mente. Había pasado tanto tiempo luchando por sobrevivir que había olvidado cómo se sentía soñar sin restricciones. Gracias por traerme aquí, dijo, con la voz cargada de emoción. Creo que necesitaba esto más de lo que pensaba. Gabriel sonrió y la abrazó. Sabía que lo necesitabas. Ahora, cuando regreses, quiero que trabajes en esa colección sin miedo. No importa el resultado final. Lo importante es que sea tuya. Clara asintió, sintiendo una renovada determinación. El miedo seguía ahí, pero ahora lo veía como una parte del proceso, no como un obstáculo insuperable. De vuelta en la mansión, Clara se sumergió completamente en su proyecto. Los días se convirtieron en noches, y el estudio se llenó de bocetos, muestras de tela y notas dispersas. Cada diseño era una representación de su viaje personal, el dolor, la esperanza, la lucha y el amor. Sabía que esta colección no solo sería una muestra de su talento, sino también una declaración de quién era y en qué se había convertido. Gabriel la visitaba a menudo, trayéndole comida o simplemente quedándose en silencio a su lado mientras trabajaba. Su presencia era un recordatorio constante de que no estaba sola en este camino. Finalmente, después de semanas de trabajo, Clara terminó la propuesta inicial. 3 vestidos de noche, 2 conjuntos casuales y un abrigo largo con detalles que recordaban las noches estrelladas que había compartido con Gabriel en el jardín. Se sentó en su escritorio y contempló su obra con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Había dado todo de sí, y ahora era el momento de presentarlo. Esa noche, mientras revisaba los últimos detalles, Gabriel entró en el estudio con 2 copas de champán. Por todo lo que has logrado hasta ahora y por todo lo que viene, dijo, entregándole una copa. Clara chocó su copa contra la de él y sonrió. Por los comienzos y las segundas oportunidades. Después de brindar, Clara apoyó la cabeza en su hombro y dejó escapar un suspiro. No sé qué pasará después, pero estoy lista para enfrentarlo. Y estaré contigo, sin importar lo que venga, respondió Gabriel. En ese momento, Clara supo que, aunque el camino sería largo, ya no le temía al futuro. Había tomado su decisión, y ahora era el momento de vivirla plenamente. El día de la presentación de la propuesta final había llegado. Clara estaba sentada en la sala de reuniones de la sede principal de los patrocinadores, con su carpeta de diseños perfectamente organizada y sus manos entrelazadas sobre la mesa. Había pasado semanas preparando este momento, pero ahora que estaba aquí, el nudo en su estómago era inevitable. Gabriel estaba a su lado, dándole una mirada tranquilizadora. «¿Estás lista?», le susurró, tocando su mano suavemente. Clara asintió, aunque su corazón latía como si fuera a salirse de su pecho. La puerta se abrió, y entraron 3 personas, María Elena y 2 representantes de los patrocinadores. Todos llevaban expresiones amables, pero serias, como si supieran la importancia de lo que estaba por suceder. «Gracias por recibirnos hoy», dijo Clara con una sonrisa tímida pero decidida. María Elena tomó asiento frente a ella y asintió. «Estamos emocionados de ver lo que has preparado. Cuando quieras, puedes comenzar». Clara respiró hondo y abrió la carpeta, mostrando los primeros bocetos. Explicó cada diseño con detalle, desde la inspiración hasta la elección de telas y los conceptos que los unían. Había trabajado en una narrativa que contaba su historia personal a través de la moda, la transición de la oscuridad a la luz, la lucha interna y el encuentro con su propia fuerza. Los representantes escuchaban atentamente, haciendo preguntas ocasionales y tomando notas. Clara respondía con confianza, recordando las palabras de Gabriel: «No tienes que hacerlo perfecto, solo hazlo con pasión». Cuando terminó,
La sala quedó en silencio por unos segundos que le parecieron eternos. Finalmente, uno de los representantes, un hombre de cabello gris y expresión serena, habló. Esto no es solo una colección de ropa. Es una declaración emocional. Clara, estoy impresionado. Tienes un talento genuino, y esta propuesta demuestra que estamos apostando por alguien que entiende cómo conectar con el público. María Elena sonrió y le dedicó una mirada de aprobación. Estoy de acuerdo. Esta colección tiene todo el potencial para ser un éxito. Clara sintió como el aire volvía a sus pulmones mientras Gabriel le apretaba suavemente la mano debajo de la mesa. Entonces, ¿significa que seguiremos adelante con la colección?, preguntó, todavía intentando procesar lo que escuchaba. El representante asintió. Por supuesto. Queremos trabajar contigo y convertir esta visión en una realidad. ¿Puedes preparar los primeros prototipos en los próximos meses? Clara asintió rápidamente, sin poder evitar que una sonrisa se extendiera por su rostro. Sí, puedo hacerlo. Gracias por esta oportunidad. Cuando la reunión terminó y todos se levantaron para estrechar manos, Clara sintió que su mundo había cambiado nuevamente, pero esta vez, para mejor. De camino a casa, Clara y Gabriel caminaban por una de las calles más tranquilas de la ciudad. El aire fresco acariciaba sus rostros, y el sonido de sus pasos en la acera era el único ruido alrededor. Lo lograste, dijo Gabriel, rompiendo el silencio con una sonrisa radiante. Sabía que lo harías. Clara rió suavemente. Aún no me lo creo del todo. Pero sé que esto es solo el comienzo. Se detuvieron en un pequeño café al aire libre, y se sentaron en una mesa junto a la ventana. Mientras esperaban sus bebidas, Clara apoyó el mentón en la mano y miró a Gabriel con una expresión reflexiva. Sabes, he estado pensando en todo lo que ha pasado desde que nos conocimos. Nunca imaginé que esa noche, cuando acepté subir a tu coche, mi vida cambiaría tanto. Gabriel sonrió y tomó su mano por encima de la mesa. A veces, los momentos más pequeños pueden tener los mayores impactos. Clara asintió, sintiendo cómo sus emociones se mezclaban, gratitud, alegría y algo más profundo que todavía no había puesto en palabras. Gracias por no rendirte conmigo, dijo, su voz apenas un susurro. Nunca lo haría. Sabía que había algo especial en ti desde el principio. Clara se inclinó ligeramente hacia él, sus ojos brillando con determinación. Quiero que estés conmigo en cada paso de este camino. Gabriel acarició suavemente su mejilla y sonrió. Siempre estaré a tu lado. Los meses siguientes fueron intensos pero gratificantes. Clara se sumergió en la creación de los prototipos, trabajando junto a un equipo de profesionales que respetaban su visión y aportaban sus habilidades para llevarla a cabo. Cada día era una mezcla de desafíos y logros, pero Clara estaba más motivada que nunca. Por las noches, regresaba a la mansión, donde Gabriel siempre la esperaba con una cena improvisada o una taza de té caliente. A veces hablaban durante horas sobre sus planes de futuro, y otras simplemente disfrutaban del silencio juntos, cómodos en su compañía. Un día, mientras revisaba los últimos ajustes de uno de los vestidos principales de la colección, recibió un mensaje de María Elena. El lanzamiento oficial será en 3 semanas. Prepárate para el gran día. Clara sintió una oleada de emoción y nerviosismo. Sabía que ese evento sería crucial para su carrera, pero esta vez, estaba lista. El día del lanzamiento llegó con una energía palpable. El lugar estaba decorado con luces suaves y elegantes detalles florales que complementaban perfectamente la atmósfera de la colección. Los invitados comenzaban a llenar el salón: diseñadores, críticos de moda, empresarios y celebridades. Detrás del escenario, Clara ajustaba los últimos detalles en las modelos. Cuando llegó el momento de comenzar, se colocó detrás de las cortinas y observó cómo sus diseños desfilaban por la pasarela. La música, la iluminación y las prendas se unieron en una armonía perfecta, creando una experiencia visual que dejó al público maravillado. Cuando terminó el desfile, los aplausos llenaron la sala. María Elena la llevó al escenario para que recibiera el reconocimiento, y Clara, con los ojos llenos de lágrimas, saludó al público. Había llegado a ese momento gracias a su lucha, su pasión y el apoyo de quienes nunca dejaron de creer en ella. Horas después, en la mansión, Clara estaba en el jardín, mirando las estrellas. Gabriel se sentó a su lado, trayendo 2 copas de champán.
Por todo lo que has logrado, dijo, brindando con ella. Clara chocó su copa contra la suya y sonrió. Por el futuro que nos espera. Bajo el cielo estrellado, Clara supo que había encontrado no solo su propósito, sino también el amor y la fuerza para seguir adelante. Había comenzado su viaje llena de dudas, pero ahora estaba segura de una cosa: el destino puede cambiar en un instante, y a veces, todo lo que necesitamos es creer en nosotros mismos.